En un giro que ha sacudido los cimientos de la observación real británica, el príncipe Eduardo finalmente ha abierto su corazón y ha hablado sobre la princesa Diana. Lo que compartió no fue una simple anécdota, fue una confesión que ha dejado a todos atónitos. En un movimiento que nadie vio venir, el miembro más reservado de la familia real ha decidido hablar. Su historia proporciona la revelación más dramática vista hasta ahora, desde el interior del palacio. Pinta un cuadro crudo de las tensiones, las luchas y la verdadera presión que Diana realmente enfrentó lejos de las cámaras y las sonrisas forzadas. Este es un lado de la familia real que el público nunca ha visto antes. ¿Está usted listo para descubrir lo que realmente sucedió detrás de esos muros de piedra? ¿Cómo cambiará la revelación de Eduardo todo lo que creía saber sobre la princesa del pueblo? Acompáñenos mientras desglosamos esta explosiva revelación. El príncipe Eduardo y la princesa Diana. Dos nombres que rara vez se mencionan juntos. Eduardo siempre había sido el miembro discreto de la familia real. Él era el observador, el hijo que nunca buscó ser el centro de atención. Siempre fue visto como leal, disciplinado y extremadamente cuidadoso para evitar los errores y escándalos que habían manchado a otros. Durante décadas enteras se mantuvo en un segundo plano, una figura de compostura y moderación. Era el pilar silencioso. Por eso, cuando finalmente decidió hablar sobre la princesa Diana, el mundo quedó genuinamente sorprendido. Sus palabras no fueron solo un recuerdo. Revelaron una visión profunda, una perspectiva desde el interior mismo del sistema. Lo que ofreció fue un retrato conflictivo y profundamente humano de la difunta princesa, uno que contrasta fuertemente con la narrativa pública. Eduardo comenzó su relato revisando los primeros años de la vida de Diana dentro del impenetrable círculo real. Habló con nostalgia de cómo la familia, al principio, la recibió con los brazos abiertos, con calidez y una esperanza palpable. Ella era diferente. Ella trajo luz, frescura y una energía nueva a habitaciones que durante mucho tiempo habían estado gobernadas por la fría tradición y el protocolo estricto. Y fue precisamente allí, en esa luz que ella irradiaba, donde comenzaron sus verdaderos problemas. Manténgase atento, porque la historia está a punto de volverse salvaje. Usted ve, más allá de todas las sonrisas para las fotos y los eventos públicos, Diana nunca sospechó que una tensión oscura crecía silenciosamente a su alrededor. Según Eduardo, el problema era simple. El carisma natural de Diana atraía más atención que la propia corona. Y eso, en una institución construida sobre una jerarquía rígida e inamovible, no fue bien recibido. La monarquía prosperaba con el orden, la tradición y un linaje claro de importancia. La naturaleza espontánea y profundamente emocional de Diana interrumpió ese orden. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse extrañas y oscuras. Eduardo explicó que las luchas de Diana no fueron simplemente el resultado de un matrimonio infeliz o de la intrusión constante de los medios, como muchos han creído durante años. En cambio, fue algo mucho más profundo. Era algo sistémico. Dentro de los muros del palacio, Diana representaba el cambio. Y el cambio, para una monarquía de 1000 años, es visto como una amenaza. Su asombrosa habilidad para conectar directamente con la gente común, para hacer que se sintieran vistos y comprendidos, era algo que eludía la imagen cuidadosamente controlada que la familia había mantenido durante siglos. Ella no necesitaba el permiso del palacio para ser amada. Ahí fue donde comenzó el verdadero conflicto. No se trataba solo de amor o lealtad matrimonial, se trataba de poder y control. Según la sorprendente narración de Eduardo, la creciente independencia de Diana la convirtió rápidamente en un tema de admiración para el mundo, pero en un problema para la casa real. A medida que ella crecía, transformándose de una joven tímida en una figura global de compasión y activismo, su influencia se extendió mucho más allá de lo que el palacio había anticipado o deseado. Eduardo describió cómo algunos dentro del sistema real la veían como impredecible.
Era demasiado abierta, demasiado emocional, y lo peor de todo, demasiado dispuesta a desafiar las reglas. Ella había comenzado a usar su plataforma global para causas que no siempre se alineaban con la imagen pública y neutral de la monarquía. Detrás de escena, esto causó profundas divisiones entre los miembros principales de la realeza y sus asesores, quienes comenzaron a verla más como un riesgo que como un activo. Y entonces, todo cambió de forma irreversible. Eduardo admitió que la relación de Diana con los medios se convirtió en el punto de inflexión. Lo que comenzó como una fascinación inocente del público se transformó en una tormenta implacable y voraz. El público la amaba. La prensa no podía tener suficiente de su historia, de su dolor, de su humanidad. Dentro del palacio, esto creó una sensación palpable de pérdida de control. La institución real, que siempre había manejado su imagen con precisión quirúrgica, de repente se encontró compitiendo directamente con Diana por la lealtad y el afecto del público. Eduardo reflexionó amargamente que este desequilibrio solo profundizó el aislamiento de ella. Se encontró atrapada entre su abrumador papel público y un dolor privado insoportable. Agregó que la respuesta del palacio a su angustia, frialdad, distanciamiento y silencio, pudo haber contribuido a su caída tanto como la propia presión mediática. Pero si cree que eso es increíble, espere a oír esto. Las revelaciones de Eduardo sugirieron que la monarquía, con toda su disciplina y protocolo centenario, simplemente no estaba preparada para alguien como Diana. Ella representaba un mundo moderno que exigía transparencia y conexión emocional. Mientras tanto, la institución seguía operando en el secretismo y la moderación de una era pasada. Reveló que incluso después de su trágica separación del príncipe Carlos, Diana siguió siendo un tema sensible, casi prohibido, en los círculos reales. Había una regla no escrita de mantener su memoria distante, de evitar reabrir viejas heridas. Sin embargo, Eduardo confesó la ironía final. El silencio alrededor de su historia solo hizo que su legado creciera más fuerte. Al tratar de contenerla y silenciar su impacto, la monarquía, sin querer, la había amplificado aún más. No tenía sentido, hasta que miraron más de cerca. La decisión de Eduardo de hablar después de todos estos años, rompiendo filas con el silencio familiar, pareció menos una rebelión y más un necesario ajuste de cuentas. Él no era ajeno a los problemas. Había pasado décadas enteras observando en silencio cómo la familia real manejaba escándalo tras escándalo, crisis tras crisis. Pero la historia de Diana fue diferente. Quizás esa historia se quedó grabada en su alma como la única que realmente lo cambió todo. Al compartir su propia perspectiva tantos años después, Eduardo no estaba atacando a la monarquía. Él estaba haciendo algo mucho más valiente. Estaba reconociendo sus fallas. Era una admisión, con la voz entrecortada, de que el sistema le había fallado estrepitosamente a Diana, no solo como persona, sino como un símbolo de humanidad dentro de una institución construida sobre la fría idea de la perfección. Él quería mostrar que la historia de ella no era solamente una tragedia sobre un final terrible. Era, por encima de todo, una historia sobre el despertar. Un despertar que la corona necesitaba desesperadamente, aunque se negara a verlo. Las palabras de Eduardo, pronunciadas finalmente después de tanto tiempo, revelaron el altísimo costo emocional de ese silencio perpetuo dentro de la familia real. Durante años, ese silencio sepulcral se había confundido con dignidad o fortaleza. Pero él, desde adentro, dejó claro que a menudo ese silencio solo servía como un escudo pesado para ocultar la culpa y el arrepentimiento. Su confesión desafió el viejo lema de la familia. Nunca te quejes, nunca expliques. Demostró que guardar silencio no había protegido a la familia. Al contrario, solo había profundizado los malentendidos y había abierto una zanja entre ellos y el pueblo. Al romper su silencio, Eduardo parecía estar buscando cerrar un capítulo doloroso. Buscaba un cierre, tanto para él mismo como quizás para la propia monarquía. Y mientras su revelación se esparcía como fuego por el mundo, todos se hacían la misma pregunta. ¿Por qué ahora?
¿Era culpa lo que lo movía? ¿Era lealtad tardía a la memoria de Diana? ¿O era simplemente que había llegado la hora de la verdad? Para encontrar esa respuesta, necesitamos rebobinar la cinta. Debemos regresar al punto de origen de todo, al momento trágico que partió la historia en dos, la muerte de Diana. Siga con nosotros, porque lo que estamos a punto de revelar le helará la sangre. Cuando la noticia de la muerte de la princesa Diana estalló en esa tranquila mañana de domingo en agosto de 1997, se sintió como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. El brutal accidente en París que le costó la vida no fue solo otra tragedia real. Fue el punto de quiebre. Fue la ruptura definitiva de una relación entre la monarquía y el pueblo que ya había sido frágil y tensa durante años. A través de todos los continentes, millones de personas se reunieron, lloraron desconsoladamente y depositaron montañas de flores en las embajadas británicas, como si la pérdida fuera profundamente personal. El mundo lloraba a una princesa que sentían suya. Sin embargo, dentro de los fríos y silenciosos muros del castillo de Balmoral, en Escocia, el silencio de la familia real resonaba más fuerte que cualquier grito público de dolor. Al principio, esa privacidad pareció normal. Eran una familia de luto, pero pronto, muy pronto, dejó de serlo. La reina y su familia se habían retirado, protegiendo a los jóvenes príncipes, Guillermo y Harry, del caos exterior. Pero la ausencia de una declaración pública, la falta de una muestra visible de dolor por parte de la monarquía, se convirtió rápidamente en una herida nacional abierta. Durante 5 largos y angustiosos días, la bandera sobre el Palacio de Buckingham permaneció inmóvil. No ondeaba a media asta. No se movía con la marea de dolor que barría las calles de Londres. Los periódicos publicaban titulares llenos de indignación. Las emisoras de radio y televisión cuestionaban abiertamente qué había pasado con la humanidad de la familia real. Para el príncipe Eduardo, esos días fueron dolorosamente extraños. Él era el hijo menor de la reina, a menudo pasado por alto en los debates públicos. Sin embargo, sintió el peso abrumador tanto de la pérdida como del deber. Había conocido a Diana no solo como una cuñada. La había conocido como una presencia vibrante, a veces caótica, que desafiaba todo lo que la familia real representaba. Su calidez, su disposición a romper el protocolo y su habilidad casi mágica para conectar con la gente común la hacían tan querida por el pueblo como controvertida y difícil dentro del palacio. Cuando ella murió de esa forma tan terrible, Eduardo se vio atrapado en medio. Atrapado entre un dolor genuino y las expectativas rígidas e inflexibles de la compostura real. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos y sacudió al trono. La furia del público alcanzó un punto de ebullición. Las multitudes se reunieron frente al Palacio de Buckingham, no solo llorando, sino gritando. Exigían que la reina regresara a Londres y compartiera el luto con su pueblo. La gente comenzó a dejar notas clavadas en las rejas del palacio. Eran mensajes que eran tanto acusaciones como condolencias. Una nota, que se hizo famosa, decía: Diana les dio su corazón. Ahora queremos que ustedes demuestren que también tienen uno. Cuando la reina finalmente se dirigió a la nación, parada, vestida de negro riguroso frente a las cámaras, fue un momento de ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas reacio, forzado. La monarquía siempre se había construido sobre la distancia. Pero la muerte de Diana la obligó a entrar de golpe en la era moderna. Una era donde el silencio se interpretaba como indiferencia y la tradición se veía como frialdad. En esos días, la institución casi se resquebrajó bajo la inmensa presión de la emoción pública. Tony Blair, el primer ministro de la época, la llamó la princesa del pueblo. Fue una frase que suavizó la tormenta, pero que también trazó una línea clara y definitiva, la empatía de Diana contra la rigidez de la monarquía. Eduardo observó cómo se desarrollaba todo esto desde un segundo plano. A diferencia de Carlos, él no era el objeto principal del chisme o el escándalo. A diferencia de Guillermo y Harry, no tenía un papel público en el proceso de duelo. Sin embargo, su ausencia, la ausencia de toda la familia,
fue notada. La gente quería ver a la familia unida en el dolor. Pero Eduardo, como los demás, guardó silencio. No era que no le importara. Fuentes cercanas dirían años después que era porque no sabía cómo actuar. No sabía cómo comportarse en un mundo donde la emoción cruda se había convertido de repente en el estándar para la realeza. Su moderación fue malinterpretada como frialdad, aunque provenía de la confusión y de un profundo dolor. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre esto. Siga atento porque lo que viene le sorprenderá. En las semanas posteriores al funeral, lejos de las cámaras y del escrutinio público, Eduardo comenzó a cuestionar en privado cómo el palacio estaba manejando la memoria de Diana. Dentro del círculo real, algunos, incluido él, creían que la respuesta tardía de la familia casi había causado un daño irreversible a la institución. Los informes que surgieron después confirmaron lo que el público sentía en sus corazones. Incluso los cortesanos más antiguos, los hombres que habían pasado sus vidas sirviendo en silencio detrás de los muros del palacio, admitieron que habían subestimado por completo la conexión del pueblo con Diana. El alcance global de la princesa era algo que la monarquía, en su aislamiento, simplemente no podía comprender. Su funeral atrajo a un estimado de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo. Sigue siendo uno de los eventos televisados más grandes de la historia. Para la gente común, su muerte no fue solo la pérdida de una celebridad. Se sintió como una traición profunda al amor y a la esperanza que ella representaba en un mundo cínico. Y para el príncipe Eduardo, esa sensación de traición golpeó mucho más cerca de casa de lo que muchos se dieron cuenta. Él, en silencio, había admirado la autenticidad de Diana. Había admirado esa honestidad cruda, incluso cuando chocaba directamente con la preferencia de la familia por la moderación y el silencio sepulcral. La apertura de Diana la había hecho vulnerable, sí, pero también la hizo inmortal a los ojos del público. Después de su muerte se informa que Eduardo pasó mucho tiempo reflexionando sobre cómo la vida de ella y la reacción de la monarquía a esa vida no eran solo un incidente aislado, eran el símbolo de una crisis mucho más profunda. A puerta cerrada, comenzaron las discusiones urgentes sobre la modernización. Era la palabra clave del momento. Los asesores hablaban frenéticamente sobre cambiar la imagen de la monarquía, sobre la necesidad de mostrar empatía, sobre ser más como Diana. Sonaba como una ironía cruel. La mujer que una vez fue vista como demasiado emocional, demasiado independiente y un problema constante para la institución, ahora era considerada en la muerte como el único modelo a seguir para salvar a la propia monarquía que la había aislado. Eduardo, usualmente el callado, el observador, se encontró apoyando pequeños cambios desde adentro. Más visibilidad, más sinceridad y una disposición a reconocer el mundo real que existía más allá de los muros del palacio. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles al principio, pero marcaron el comienzo de su gran cambio interno. Un cambio que, décadas después, lo llevaría a hablar públicamente sobre los errores de la familia. A medida que pasaban los años, el dolor de aquel verano oscuro de 1997 persistía. No se fue. Guillermo y Harry crecieron hasta la edad adulta bajo la inmensa sombra del legado de su madre, un legado de amor público y tragedia privada. La reina, aunque seguía siendo admirada por su deber, cargó con el recuerdo de esa violenta reacción pública durante el resto de su largo reinado. La institución sin duda había aprendido la lección, pero no sin cicatrices profundas. La monarquía comenzó a abrir sus puertas, muy ligeramente. Empezaron a asistir a más eventos de caridad, a interactuar con los medios de manera más directa y a presentar un rostro más suave, más humano. Sin embargo, esos gestos, esas sonrisas calculadas, nunca pudieron borrar por completo el silencio helado que siguió a la muerte de Diana, y ahí fue cuando todo volvió a cambiar.
Cuando Eduardo finalmente habló, décadas después, sus palabras fueron como un trueno. Describió los días posteriores a la muerte de Diana no solo como tristes, sino como un tiempo de vergüenza y conflicto interno. Pero escuchen bien esto. La vergüenza no era por lo que se hizo, sino por lo que no se hizo. El fracaso de la familia en mostrar emoción. La duda en liderar con empatía. Eso, dijo, lo había perseguido. Su admisión reveló cuán profundamente la tragedia había sacudido no solo los cimientos de la nación, sino la conciencia misma de la realeza. La ironía final de toda esta historia fue que la muerte de Diana, un momento de pérdida inmensa y sin sentido, se convirtió en la chispa que obligó a la monarquía a evolucionar. Acercó la corona al pueblo de una manera que ella nunca pudo hacer en vida. Redefinió lo que significaba el liderazgo en una era moderna donde las emociones importaban tanto como los símbolos del poder. Sin embargo, incluso con esos cambios forzados, la imagen de la familia nunca se recuperó por completo. La tragedia los había hecho humanos, sí, pero a un costo terrible que nunca podría deshacerse. Cuando finalmente se cerró el capítulo de esa era dolorosa, una verdad permaneció, clara como el agua. La muerte de Diana había cambiado la monarquía para siempre. La fachada de perfección se había roto, y el mundo había visto lo que había debajo. Una familia atada por el deber, pero fracturada por la emoción. ¿Se pregunta usted cuánto cambió realmente la familia real tras la muerte de Diana? Siga atento a las respuestas. En los días y meses que siguieron a esa tragedia, el modo de vida de la familia real comenzó a cambiar lenta y dolorosamente. El príncipe Andrés, Andrew, admite que hubo un entendimiento claro a puertas cerradas de que algo había salido terriblemente mal. Los miembros de la realeza, quizás por primera vez, comenzaron a preguntarse qué podrían haber hecho de manera diferente. Comenzaron a debatir cómo podían conectar mejor con la gente que una vez los había adorado, pero que ahora los miraba con resentimiento. La muerte de la princesa de Gales se convirtió en el espejo que le mostró a la monarquía todas sus grietas. El mundo había cambiado, y la familia real ya no podía esconderse detrás de la pesada cortina de la tradición. Regresaron a sus deberes públicos, sí, vestidos de luto, con cabezas inclinadas y sonrisas educadas. Pero la gente no se dejó engañar. Ya no querían formalidad. Querían calidez. Querían ver que la realeza sentía el mismo dolor que ellos sentían. La reina, de repente, se convirtió en el foco de la ira pública. Los periódicos seguían preguntando incansablemente por qué no había hablado antes. El príncipe Carlos tampoco se salvó. Su relación con Diana había sido tensa y amarga durante años, y después de su muerte, el juicio público fue implacable. Fue visto como el hombre que le rompió el corazón. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía en ese momento es que, detrás de esa culpa pública, Carlos comenzó a cambiar. Empezó a mostrar un lado más suave, un lado que pocos habían visto. Comenzó a hablar apasionadamente sobre la familia, la caridad y el medio ambiente de maneras que nunca antes lo había hecho. Era casi como si la pérdida de Diana hubiera abierto una puerta dentro de él que había estado cerrada con llave durante mucho tiempo. Pero eso no fue todo. Camilla Parker Bowles, la mujer que durante años fue culpada por la infelicidad de Diana, se encontró en la posición más difícil de todas. Desapareció. Se mantuvo alejada del ojo público durante años, permitiendo que el tiempo, el único sanador, curara las heridas de la nación. Lentamente, volvió a entrar en la vida real. Primero en privado, luego, años después, al lado de Carlos. La gente la resistió ferozmente al principio, pero con el paso del tiempo, vieron algo diferente. Ella se había convertido en la presencia que traía calma a un hombre que una vez estuvo atrapado en el conflicto. Su paciencia silenciosa y su apoyo incondicional a Carlos se convirtieron en uno de los resultados más inesperados de la tragedia. Lo que alguna vez pareció imperdonable comenzó, poco a poco, a ser entendido, aunque, por supuesto, nunca olvidado.
Y los miembros más jóvenes de la realeza, los príncipes Guillermo y Harry, ya no eran solo príncipes en la línea de sucesión al trono. Se habían convertido en algo más. Ellos, sus hijos, se convirtieron en los rostros de un nuevo tipo de realeza. El mundo entero los había visto caminar detrás del ataúd de su madre. Eran solo unos niños, con los rostros pálidos y los corazones rotos. Esa imagen nunca se borró de la memoria colectiva. A medida que crecían, llevaron la memoria de Diana no como una carga, sino como una antorcha. Ellos comenzaron a hablar de bondad, de apertura y de conexión humana. Ellos abrazaban a la gente en los eventos públicos, rompieron el tabú real y hablaron abiertamente sobre la salud mental, sobre el dolor y sobre la pérdida. Por primera vez en siglos, la familia real parecía hablar un idioma que la gente común podía entender. El príncipe Guillermo, en particular, comenzó a prepararse para un tipo diferente de monarquía. Comprendió perfectamente la lección que costó la vida de su madre. El liderazgo ya no se trataba de distancia, sino de presencia. Su matrimonio con Catherine Middleton, una mujer brillante que no provenía de la aristocracia, fue más que una boda. Fue una declaración. Juntos, mostraron una versión de la vida real que por primera vez se sentía normal. Criaron a sus hijos en una mezcla de tradición y calidez, con risas en público y sin miedo a ser vistos como imperfectos. La influencia de Diana corría por cada parte de sus vidas. El príncipe Harry, por otro lado, tomó un camino diferente, un camino más difícil. Su vínculo con la memoria de su madre era increíblemente fuerte, pero también estaba lleno de dolor. Luchó visiblemente con la presión sofocante de la vida real y el recordatorio constante de su pérdida. Pero si usted cree que eso fue todo lo que Harry enfrentó, lo que está a punto de saber le romperá el corazón. Cuando se casó con Meghan Markle, una mujer independiente y franca, pareció que los mismos muros que una vez atraparon a Diana comenzaron a levantarse de nuevo. El escrutinio implacable de los medios, las críticas feroces, la tensión palpable dentro del palacio. Todo se sentía terriblemente familiar. Y entonces, él eligió escapar. Su decisión de abandonar la familia real con Meghan no fue solo una rebelión. Fue un reflejo directo de todo por lo que Diana había luchado una vez. La libertad de vivir y amar sin miedo. Pero mientras los jóvenes miembros de la realeza avanzaban, la generación mayor intentaba encontrar su equilibrio en este nuevo mundo. La princesa Ana, siempre práctica y trabajadora, siguió siendo el ancla de la familia. Cumplió en silencio cientos de compromisos cada año, mostrando una lealtad incuestionable al deber. El príncipe Eduardo y su esposa, Sofía, también se ganaron el respeto del público por su trabajo discreto. Sin embargo, fue el príncipe Andrés, Andrew, quien trajo una nueva y oscura agitación a los pliegues reales. Recordemos la historia. Su amistad con el financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein. Esto se convirtió en uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia real moderna. El escándalo manchó su reputación de por vida y arrojó una sombra terrible sobre toda la familia. A los ojos de muchos, este escándalo deshizo gran parte del progreso que la monarquía había hecho desde la muerte de Diana. La reacción de la reina fue rápida y decisiva. Retiró inmediatamente al príncipe Andrés de la vida pública. Esta fue una medida que habría sido impensable en años anteriores. Demostró que, finalmente, la monarquía había aprendido la lección más dura de Diana. El silencio ya no era una fortaleza. La rendición de cuentas, incluso dentro del círculo real, se había vuelto esencial. La muerte de Diana les había enseñado que la gente exigía la verdad. Y esta vez, el palacio escuchó. Durante años, la familia real había operado bajo la idea de que la privacidad era su armadura. Pero en el nuevo siglo, esa privacidad comenzó a parecer secretismo. Los jóvenes miembros de la realeza, influenciados por la apertura de su madre, comenzaron a usar entrevistas, documentales y redes sociales para mostrar quiénes eran realmente.
Fue una revolución silenciosa. La imagen de la monarquía cambió. Pasaron de ser figuras inalcanzables a individuos con los que la gente podía identificarse. Las lecciones de 1997 finalmente se estaban entendiendo. El jubileo de platino de la reina, años después, demostró cuán lejos habían llegado las cosas. Las multitudes que una vez gritaron con ira frente al palacio, ahora vitoreaban con afecto genuino. Sin embargo, muy por debajo de las celebraciones, la memoria de Diana permanecía. Seguía allí, como un fantasma que no podía ser ignorado. Su influencia vivía en los gestos, en las palabras y en las sonrisas de sus hijos. Incluso la eventual aceptación de Camila como reina consorte se debió en gran parte al legado de Diana. Se debió a la idea de que la monarquía tenía que doblarse para poder sobrevivir. Pero algunos observadores reales advierten que no todo es color de rosa. Creen que la visión del público sobre la familia real se volvió más compleja. Admiraban su servicio, sí, pero cuestionaban sus privilegios. Amaban su historia, pero ahora querían honestidad total. La línea entre lo real y lo ordinario se había vuelto borrosa. Y, en cierto modo, fue Diana quien había construido ese puente sin siquiera darse cuenta. Su calidez había atravesado generaciones, reformando para siempre lo que la gente esperaba del trono. Para cuando la reina Isabel II falleció, la familia real que dejó atrás era muy diferente de la que había guiado durante 70 años. El silencio que una vez los definió había sido reemplazado por una cautelosa apertura. La fría distancia se había suavizado, convirtiéndose en una humanidad compartida. Sin embargo, el costo de ese cambio había sido terriblemente alto. La muerte de Diana había abierto la puerta a la empatía, sí, pero también había dejado una herida que nunca podría cerrarse de verdad. La caída en desgracia del príncipe Andrés se mantuvo como un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando las viejas costumbres regresan. El ascenso de Carlos al trono marcó otra prueba. ¿Podrían las lecciones del pasado mantenerse firmes en una nueva era? ¿Podría la familia permanecer unida bajo este rápido cambio? Las respuestas no estaban claras, pero una cosa sí lo estaba. La monarquía había sido cambiada para siempre por la vida y la muerte de una sola mujer. Este detalle cambió toda la historia. Diana había deseado un mundo donde la realeza pudiera mostrar emoción sin sentir vergüenza. Un mundo donde pudieran preocuparse por los demás abiertamente, sin temor a las críticas. Y de una manera extraña, casi trágica, su fallecimiento había hecho posible ese mundo. Sus hijos, aunque tomaron caminos muy diferentes, llevaron su visión hacia adelante. La historia de la monarquía después de 1997 ya no era una historia sobre la perfección. Se convirtió en una historia sobre el crecimiento. Un crecimiento doloroso, lento, pero real. El tiempo ha pasado, pero el espíritu de Diana nunca se fue realmente. Incluso décadas después de su muerte, ella sigue siendo una de las figuras más queridas, si no la más querida, en la historia real moderna. La gente todavía habla de ella como si fuera una amiga que conocieron una vez. Su bondad, su risa inconfundible y su increíble coraje para apartarse de la fría tradición real la hicieron inolvidable. Cada historia que se cuenta sobre ella parece llevar el mismo sentimiento: calidez. Para muchos, Diana no fue solo una princesa. Ella fue la mujer que hizo que la realeza pareciera humana. La gente la recuerda caminando por los hospitales sin guantes, algo que iba contra el protocolo. La recuerdan sosteniendo las manos de pacientes que otros tenían demasiado miedo de tocar. Piense en la década de 1980. El miedo y la desinformación sobre el VIH-Sida estaban en todas partes. Era una plaga rodeada de estigma, y ella, con un simple gesto, cambió la visión del mundo. Se sentó al lado de un hombre que vivía con SIDA y tomó su mano. Ese momento, capturado en fotos, no fue solo una imagen. Fue un punto de inflexión para la compasión humana. Le dijo al mundo que el amor era más fuerte que el estigma. Al principio, parecía normal. Una visita real a un hospital no era nada nuevo.
Pero la forma en que Diana lo hacía era radicalmente diferente. Ella no se paraba a distancia ni actuaba con superioridad. Ella se arrodillaba en el suelo, escuchaba atentamente y hacía contacto visual. Las enfermeras a menudo decían que los pacientes, muchos de ellos moribundos, se iluminaban cuando ella entraba en la habitación. Para ella, estas visitas no eran deberes públicos, eran misiones personales. Ella se preocupaba por la gente que se sentía invisible, los desamparados, los enfermos, los pobres, los olvidados. Su trabajo de caridad fue mucho más allá de las apariciones públicas. Usó su fama mundial como un arma para atraer la atención a causas que otros ignoraban por completo. Trabajó estrechamente con organizaciones que ayudaban a las víctimas de las minas terrestres. Viajó a Angola y Bosnia, y las imágenes de ella caminando por campos de minas despejados, usando solo un chaleco protector, viajaron por todo el mundo. Esas imágenes sacudieron a los gobiernos. Al año siguiente, el tratado internacional que prohibía las minas terrestres obtuvo un apoyo histórico. Muchos acreditaron a Diana por hacerlo posible. Su compasión se había convertido en un cambio real y tangible. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe sobre esto es que Diana hacía gran parte de su trabajo en silencio. Lejos de las cámaras, a menudo visitaba hospitales y refugios por la noche. Llegaba sin previo aviso, llevaba pequeños regalos o simplemente se sentaba a escuchar las historias de la gente. Ella quería ser útil, no solo admirada. Sus amigos revelaron años después que ella solía hacer llamadas telefónicas a altas horas de la noche a personas que luchaban contra enfermedades o que habían perdido a un ser querido, solo para ofrecer consuelo. Para ella, ser princesa no se trataba de poder, se trataba de servicio. Su humanidad traspasó todas las fronteras. En la India, visitó a la Madre Teresa, compartiendo un momento de oración y profunda reflexión. En África, ayudó a crear conciencia sobre la lucha de los niños que viven en la pobreza y la enfermedad. Y en su casa, en el Reino Unido, apoyó programas juveniles, hospitales infantiles y centros de investigación del cáncer. La gente vio en ella algo extremadamente raro, una figura de la realeza que hacía que los demás se sintieran vistos. Y fue entonces cuando todo cambió para siempre. La idea del público sobre lo que debía ser un miembro de la realeza nunca volvió a ser la misma. Antes de Diana, los miembros de la familia real eran admirados desde lejos, como figuras intocables de un libro de cuentos. Después de Diana, se esperaba que se preocuparan, que conectaran, que mostraran emoción. Su calidez había reescrito las reglas no escritas de la realeza. Incluso sus hijos llevaron ese legado adelante. Tanto Guillermo como Harry hablan a menudo de continuar su trabajo, desde apoyar la conciencia sobre la salud mental hasta luchar contra la falta de vivienda y ayudar a los niños necesitados. Pero si cree que eso es todo, espere a oír esto. Algunos de los vestidos icónicos de Diana han recaudado millones de libras en subastas benéficas. Sus cartas, escritas con su elegante caligrafía, continúan inspirando bondad y empatía. Incluso las casas de moda y los diseñadores hablan de su influencia eterna, la idea de que la gracia puede venir de la simplicidad y la confianza de la autenticidad. Su legado también vive en cómo la gente habla ahora de la bondad. Antes de Diana, palabras como vulnerabilidad y emoción rara vez tenían un lugar en la vida pública real. Ahora son parte de cómo el público espera que se comporten sus líderes. Ella demostró que la verdadera fortaleza no radica en el silencio, radica en la empatía. Esa lección cambió no solo a la monarquía, sino también la forma en que el mundo ve el servicio público. Hasta el día de hoy la gente deja flores en el Palacio de Kensington en su cumpleaños. Sus hijos dijeron una vez que su amor fue el regalo más grande que les dio. Y en cierto modo, ella le dio ese mismo regalo al mundo. La luz de Diana todavía brilla. Brilla en las causas que defendió, en las personas que inspiró y en la familia que dejó atrás. Su historia nos recuerda que la bondad, incluso cuando es incomprendida, nunca se desvanece.
A medida que el tiempo avanza y la monarquía continúa evolucionando, su presencia permanece, como un latido del corazón en el fondo de cada historia real. Lo que ella comenzó, esta idea radical de que un miembro de la realeza también podía ser real, podía ser humano, se convirtió en el fundamento de todo lo que siguió. El mundo todavía la echa de menos, pero también lleva su espíritu hacia adelante. La princesa de Gales puede haberse ido, pero su compasión, su coraje y su humanidad viven para siempre en las vidas que cambió. Fanket Tukteo Ponkach YouTube Man con Cap. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Qué cree usted que motivó al príncipe Andrés, Andrew, a hablar sobre la princesa Diana después de tantos años? Comparta sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Si disfrutó de este análisis, dele a me gusta, compártalo y suscríbase a nuestro canal. Haga clic también en el siguiente video que aparece en su pantalla. Estamos seguros de que lo disfrutará, que lo disfrutará, que lo disfrutará, que lo disfrutará, que lo disfrutará.